Gases arteriales. Se emplea como una técnica base para la valoración del intercambio que se realiza a nivel pulmonar. La técnica de punción, tenemos que elegir una arteria periférica, de preferencia la arteria radial no dominante. En algunas oportunidades se puede utilizar, administrar anestesia local. Ya vienen sets diseñados para tal fin. Pero en algunas oportunidades, por el costo, se utiliza la jeringa de tuberculina, que también es, pero tiene que tener su preservante, para iniciar la jeringa. Y luego de la punción tenemos que comprimir vigorosamente, porque si no se nos va a hacer un hematoma, porque la presión de la arteria es mayor que la vena rápidamente cede. Mantener muestra en anaerobiosis y a bajas temperaturas hasta realizar su análisis. Para ese toma siempre nos van a solicitar el FiO2 y la temperatura. ¿Qué riesgos vamos a tener para la toma de muestra? Dolor, infección de la piel y tejidos blandos a través del sitio de la punción. Nos puede dar hasta trombosis arterial. Pues tiene que ser certero en una sola intención. Sangrado. También se compromete un nervio periférico por punción directa o por el hematoma compresivo. Nos van a dar fallas en los resultados. Si transportamos sin hielo, la presión parcial de CO2 aumenta de 3 a 10 milímetros de mercurio cada hora, lo cual va a alterar el pH hacia la acidosis. Entonces, eso no nos va a hacer un dato. Se toma la muestra y inmediatamente se debe llevar. Nos da una pseudohipoxemia por leucocitosis mayor de 100.000 o trombocitosis mayor de 1.000.000. Esto por consumo in vitro de oxígeno. Pseudoacidosis por exceso de heparina en la jeringa o leucocitosis que generan grandes cantidades de CO2 in vitro. Estos son los variables o los valores que vamos a tener en cuenta. Siempre el pH de 7.35 a 7.45. La presión parcial de oxígeno mayor de 80. En Lima se considera de 95 a 100%. Esto es por la presión parcial de oxígeno, la altura. La presión parcial de CO2 de 35 a 45. Y el bicarbonato entre 18 y 24. Se toma 24 promedio medio más menos 2, 22 a 26. En algunas oportunidades nos va a dar resultado la saturación de hemoglobina. La presión parcial de oxígeno, normalmente por arriba de 80 milímetros de mercurio. Entre 60 a 80 estamos frente a una hipoxemia arterial. Menor de 60, insuficiencia respiratoria. Puede ser con normocapnia, con hipercapnia o hipocapnia. Las variaciones, la hipercapnia o la hipocapnia, puede asociarse a un pH menor a 7.35, acidosis, o un pH mayor de 7.45, alcalosis. ¿Qué vamos a observar primeramente? Es el pH. Si la reducción del pH, estamos frente a una acidosis. Y puede estar asociado a una reducción del bicarbonato. Entonces, estamos frente a un trastorno metabólico. O un aumento de la presión parcial del CO2, estamos frente a un trastorno respiratorio. Si el pH
está en aumento, alcalosis. De igual manera, también asociado a un aumento del bicarbonato. Estamos frente a un trastorno metabólico y disminución de la presión parcial del CO2 para un trastorno respiratorio. Diferencia entre acidosis y acidemia. Esto en el estricto valor del pH. Acidosis de 7.4 y 7.35. Acidemia menor de 7.35. Igualmente, alcalosis de 7.40 a 7.45. Alcalemia mayor de 7.45. Teniendo todos estos valores, y ahí vamos a describir muy someramente lo que es los trastornos. Así tenemos acidosis metabólica. Si es un desorden primario, vamos a tener disminución del bicarbonato y del pH. Siempre van a tener un mecanismo compensatorio. Estamos frente a una hiperventilación por acción de los quimiorreceptores periféricos. Este es un mecanismo compensatorio. También, de igual manera, frente a los casos de acidosis metabólica, tenemos que medir el anion gap. Entonces, este es el anion gap, la fórmula. Es el cloro más el bicarbonato menos el sodio más el potasio normal. Entonces, vamos a encontrar entre 8 a 12 miliequivalentes. Causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado. El consumo de bicarbonato, esto en casos de insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal crónica, uremia, insuficiencia suprarrenal, hipoaldosteronismo. También vamos a tener aparición de nuevos ácidos que se observan en intoxicación por salicilatos, acidosis láctica, intoxicación por metanol, por etilenglicol, etanol, y lo más frecuente se observa en la cetoacidosis diabética, acidosis metabólica. Causas de acidosis metabólica con anion gap normal. Pérdidas de bicarbonato. Aquí vamos a observar que se pierde además cloro. ¿En qué casos? En el uso de diuréticos, inhibidores de la enzima anidrasa carbónica, como la acetosalamida. Esto se utiliza en mal de altura en algunas oportunidades. Pérdidas gastrointestinales, ya sea por diarrea, vómito o fístulas intestinales de gran débito. Acidosis metabólica con anion gap normal. Acidosis tubular renal, necrosis tubular agudo tipo 2 o del asa contorneado proximal. También nos va a provocar acidosis metabólica con anion gap normal en una nutrición parenteral total. Muy bien, entonces esos son conceptos de acidosis metabólica. Acidosis respiratoria. Aumento de la presión parcial de CO2 por hipoventilación alveolar con reducción del pH. El mecanismo compensatorio, disminución de la excreción renal de bicarbonato con un aumento en la sangre. Vamos a tener una acidosis respiratoria aguda y una acidosis respiratoria crónica. En la aguda, cuando tenemos obstrucción de vías aéreas superiores o inferiores.
en un estado asmático, trastornos de ventilación, perfusión severos, estemos frente a un bloqueo alveolar, un cuerpo extraño, por decir, ¿no? Es agudo. Depresión del sistema nervioso central, hay paciente tequiado, compromiso neuromuscular, acidosis respiratoria crónica, tenemos el EPOC, enfermedad neuromuscular crónica, anormalidades en la mecánica de la pared de tórax, también se altera, traumatismo de tórax. Muy bien. Alcalosis metabólica. Aumento del bicarbonato sérico con aumento del pH. Mecanismo compensatorio. Hipoventilación, retención de CO2 porque hay una compensación que no se logra totalmente. Alcalosis metabólica por exceso de bicarbonato. Tenemos también alcalosis metabólica con cloro urinario bajo. ¿Por qué? Porque hay una concentración de volumen de líquido extracelular en los edemas. Alcalosis metabólica con cloro urinario alto. Por expansión del volumen de líquido extracelular, por aumento de los mineralocorticoides. Causas de alcalosis metabólica. Igualmente, pérdida del ion hidrógeno cuando tenemos pérdidas gastrointestinales. También por pérdidas renales, como hiperaldosteronismo, el empleo de diuréticos tiacidas o de asa, alcalosis post-hipercapnia. También cuando una causa de alcalosis metabólica por intercambio intracelular, hipocalemia, y la administración de álcalis. Alcalosis respiratoria. Disminución de la presión parcial de CO2 por hiperventilación alveolar, por lo que va a disminuir o por consiguiente aumento del pH. Siempre tenemos un mecanismo compensatorio. Aumento en la excreción renal de bicarbonato y se reduce este en el plasma. La compensación renal va a demorarse de 2 a 3 días para regresar al pH a la normalidad. Igualmente, pacientes residentes de grandes alturas pueden tener una presión parcial de CO2 y bicarbonato bajos con pH normal. Causas: intoxicación alcohólica, fiebre, sepsis. Aquí tenemos los mecanismos de compensación. Tenemos una alteración primaria, una normalidad inicial, respuesta compensatoria y una compensación esperada. Acidosis metabólica, tenemos pH disminuido y bicarbonato. La respuesta compensatoria y disminución de la presión parcial del CO2. Entonces, elaboramos esta fórmula para la compensación esperada. Alcalosis metabólica, aumento del pH, aumento del bicarbonato, todo lo contrario de acidosis. Y aumento de la presión parcial del CO2. También igual, esta es la compensación esperada. Acidosis respiratoria, disminución del pH y aumento de la presión parcial de CO2. Respuesta compensatoria, aumento del bicarbonato. Y
y una compensación esperada aguda y crónica. Alcalosis respiratoria, aumento del pH, disminución de la presión parcial del CO2 y compensatorio, respuesta compensatorio, disminución del bicarbonato. Igualmente, con sus fórmulas, si se trata de un caso agudo o crónico. ¿Qué más vamos a observar en gases arteriales? Saturación de la hemoglobina. Es un valor derivado. Nos va a reflejar el valor de la presión parcial del oxígeno. A partir de la presión parcial del oxígeno, la hemoglobina, si la saturación va en mayor o menor medida. Dado la relación entre la saturación del oxígeno y la presión parcial, que viene a ser la curva de disociación de la hemoglobina, va a tener una forma sigmoide. Entonces consideramos la valoración del intercambio gaseoso a partir de la saturación de oxígeno, que puede ser poco sensible en determinadas circunstancias. Cuando la presión parcial de oxígeno se sitúa entre 60 y 100 milímetros de mercurio, estas variaciones nos van a dar cambios pequeños en su valor de la saturación. En la práctica, para valorar la eficacia de intercambio de gases se debe hacer a partir siempre de gases arteriales, de la muestra de sangre arterial. Pulsoximetría u oximetría de pulso. Todos lo tenemos, el pequeño aparatito. Monitorizamos la saturación de oxígeno. Viene a ser un sistema óptico sensible a los cambios de coloración de la hemoglobina. Cuanto más rojo, más saturación de oxígeno esté. Consideramos también el gradiente alveolar arterial, equivalente a la diferencia de la presión parcial de oxígeno en el gas alveolar y la presión de oxígeno en sangre arterial. En individuos sanos, el gradiente alveolo arterial varía entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Se considera como un excelente indicador de la eficacia pulmonar como intercambio del oxígeno y CO2. Una enfermedad pulmonar afecta el intercambio de gases y eleva el gradiente alveolo arterial, cuanto más grave sea dicha afectación. En insuficiencia respiratoria de causa extrapulmonar, el gradiente alveolo arterial se mantiene dentro de valores normales. ¿Cómo vamos a obtener? Al restar la presión parcial de oxígeno arterial de la presión parcial alveolar. Entonces acá tenemos siempre que considerar el FiO2. Vamos a tener los valores y al final nos va a dar lo que queremos encontrar. Esto es útil para definir la causa. Permite valorar la evolución clínica. Su cálculo está incluido por el valor del FiO2. Por lo que el FiO2 mayor de 40%, la falta de exactitud del gradiente alveolo arterial impide su empleo clínico. Muy bien, entonces, estos conceptos básicos hay que reforzarlo. Tenemos una serie de datos en todos los textos. En el examen son conceptos básicos, ¿no? Entonces en el examen les ponemos problemas.
para que cuando llegue el resultado y sepan interpretar los valores. Entonces, con la práctica vamos a dominar. Esto ya lo han visto en todos los cursos, casi se ve y debemos de saber, en todos los cursos. Fisiología, fisiopatología, nefrología, neumología, y acá también lo estamos viendo, ¿no? Porque, ¿qué paciente cuando tenemos estos problemas metabólicos y respiratorios? No solamente es la idea, el cirujano intervenir y el resto se olvida, ¿no? Interconsulta medicina interna, interconsulta UCI. No, tenemos que tener conceptos básicos, en qué estemos sospechando, por qué se está alterando, por qué es la evolución tórpida, ¿no? En qué momento vamos a solicitar. Bueno, antes el hospital no tenía el aparatito para dosificar gases de sangre arterial, tenían que enviar a un laboratorio particular, a veces en el momento del transporte se alteraba, ahora sí se tiene, ¿no? En todos los hospitales es un elemento muy importante y así nos orienta en el manejo. A la par siempre va gases en sangre arterial, el AGA, que comúnmente se denomina, y líquidos y electrolitos, que es la próxima clase. Líquidos y electrolitos conocemos bien y así tenemos que manejar nuestros pacientes quirúrgicos.